Bueno, hoy iniciamos con la temática, con el módulo de rutas de viajes, que consta de 4 semanas. Para la temática de hoy vamos a dar 3 temas que son bastante importantes. Eran unos temas que estaban casi en la 4 semana y los pasé a la primera, sobre todo para ir aprendiendo los conceptos del espacio del tiempo. ¿Por qué me puse a agregarles a ustedes de primero el espacio del tiempo? Porque nosotros vamos a aprender a hacer itinerarios y ya estamos trabajando en eso. Y en este módulo vamos a aprender a hacer rutas de viajes. Entonces, anteriormente, cuando yo le pedía a los estudiantes, por ejemplo, en la primera semana que me tenían que crear una ruta turística, normalmente la hacían muy buena, pero no se centraban también en el manejo del tiempo de los espacios. ¿Qué viene siendo el espacio? El espacio viene siendo los lugares a visitar. Y esos son conceptos que vamos a ver más adelante. ¿Y qué viene siendo el tiempo? El tiempo viene siendo la duración del itinerario de lo que se va a practicar en ese lugar. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cliente, porque es lo que más tenemos que tener en cuenta, tenemos que mirar que cuando creamos una ruta turística que va a durar de pronto un día o va a tener una duración de 3, 4 días, hay rutas que duran hasta 2 meses o mes y medio, hay unas que duran 15 días de acuerdo también a los países que se van a visitar o las ciudades. Tenemos que saber repartir el tiempo de las personas donde no siempre van a estar visitando, haciendo tour por la ciudad. Hay que saber manejar los momentos del tiempo del desayuno, el espacio del almuerzo. Hay días de descanso que son justos y necesarios, no solo para usted, porque usted no puede estar, bueno, a usted le va a tocar estar trabajando 24/7 en pro del grupo con el que trabaja. Cuando estamos hablando de grupo de viajes, no estamos hablando de pronto de familia o de 3 personas, 4 personas, no. Ya aquí estamos hablando de 40, 35 personas, 25 personas, porque las rutas de viajes, más que todo, aparte de que está ese concepto turístico donde tú señalas en un mapa y las personas van independientemente, rutas de viajes se da más que todo para la creación de itinerarios cuando estamos trabajando ya con grupos más grandes. Por eso el siguiente módulo que viene se va a trabajar el diseño de programas recreativos, diseño de programas de viajes, diseño de programas turísticos. Pues vamos a ir tratando de lo más grande hacia lo más pequeño, enfocando. Entonces, por eso empecé a trabajar lo que es el tiempo, los conceptos de ocio, que ya los mencionamos en el módulo pasado, en la primera semana, tiempo libre, recreación, pero solo fue por encimita como una explicación de por qué identificarlos. Y acá en esta semana también vamos a trabajar la parte de geografía. ¿Ok? Esa geografía de colegio que dimos en 5.º grado y que también se dio en 9.º, donde tenemos que recordar porque es importante, porque como nosotros como agente de viajes, esa parte de cultura general con respecto a la geografía tenemos que ser muy pilosos en ella, que vayan tomándose la iniciativa. No tengo forma de evaluarlos en ese aspecto. Apréndanse los departamentos y capitales, la ubicación de ciertos países principales. Entonces acá vamos a recordar, les voy a hablar sobre qué concepto es indispensable que usted se sepa. ¿Y cómo voy a reconocer yo si usted se aprendió esos conceptos más adelante o qué? En el hecho de cómo me va a presentar sus tareas o cómo se me va a referir usted cuando me esté ubicando en un itinerario la visita a ciertos países. Entonces uno ahí se da cuenta donde el estudiante sí prestó atención o leyó sobre geografía, investigó. Es más, la tarea de esta semana trata de que usted me tiene que hablar generalidades turísticas de ciertos países en ciertos continentes específicamente, y puse todo en específico y quiero ver cómo me lo van a trabajar. Y esa va a ser la evaluación. Ahorita les voy a mostrar la tarea. Entonces vamos a empezar con la temática de ocio, recreo y turismo. ¿Por qué es importante? ¿Qué viene siendo el ocio, recreo y turismo? Recuerden cuando lo hablamos en la primera clase, que hablamos que el ocio es ese momento, ese tiempo de descanso, por decirlo así, donde no hacemos nada, ¿ya?
No debe confundirse, por ejemplo, el tiempo que es fuera del horario de laboral, el de fuera de colegio, donde descansamos, ¿no? El tiempo de ocio puede que sea nuestro tiempo libre, pero es un momento en que usted literal no está haciendo nada, donde dice que de pronto está aburrido. ¿Por qué es importante ese momento? Porque eso también es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo en la parte de biología, donde el cuerpo nos pide descansar. Llega un momento en que uno se desconecta, que tú puedes tener de pronto prendido el televisor, pero tú estás ido en el universo. Estás hecho un bobo, estás mirando para todo lado. Eso es un tiempo de ocio. ¿Ya? Entonces también se tiene en cuenta porque cuando nosotros trabajamos en itinerarios o en rutas de viajes, tenemos que también dejar ese espacio para que las personas tengan su tiempo de ocio, ya sea que ese tiempo después lo vayan a aprovechar llamándolo tiempo libre, haciendo actividades que ellos necesitan o que ellos buscan, o que simplemente quieren encerrarse en la habitación y dormir un poco más o no hacer nada, porque llega un momento en que las personas se cansan. Aquí normalmente como en rutas de viaje me voy a enfocar más a usted, no como agente, sino como guía turístico, porque muchos de ustedes cuando empiecen en esta carrera, uno de sus primeros trabajos, el que más se consigue, el que más tiene demanda es el de guía turístico y el que recomiendo sobre todo cuando uno está bastante joven, porque es muy bonito que a ti te paguen por viajar, es muy bonito disfrutar el conocer países, ciudades y que de pronto tú no tengas que gastar tanto porque es un trabajo donde a ti te dan tus viáticos y a ti te pagan el hotel, tú viajas al grupo, te pagan el transporte y tú prácticamente tu dinero tú lo coges como para comprar tus recuerdos o simplemente no lo gastas, ¿ya? Entonces es bastante interesante. Y ese tiempo de ocio ustedes también cuando lo tienen los clientes, usted también lo tiene, entonces es importante aprovecharlo. Cuando hablamos ya del concepto de recreo y de tiempo libre, ya aquí hablamos de el significado de actividades, ya actividades de emprendimiento que sirven para nuestro bienestar. Estas actividades pueden ser deportivas, pueden ser culturales, artísticas, intelectuales, sociales, recreativas, de naturaleza. Aquí normalmente en el tiempo libre estamos hablando de una satisfacción personal que tiene la persona y en esto las personas normalmente hacemos tareas de interés personal. ¿Qué viene siendo interés personal? Que en mi tiempo libre yo estoy aprovechándolo en actividades que satisfacen mi bienestar físico o mi bienestar mental, que a mí me gusta bailar y me gusta hacer ejercicio, entonces ahí estás nutriendo tu cuerpo, que no, a mí me gusta es leer y escuchar música, ya estás en tu parte mental, no, que a mí me gusta coser, que a mí me gusta tejer, que a mí me gusta pintar, o sea, ya el tiempo libre es un aprovechamiento del espacio-tiempo que usted está trabajando en ese momento. Aprovechamiento del tiempo libre que es que me gusta ir a visitar a mis amigos, de pronto hablar, estar socializando. No, que a mí me gusta salir a caminar, que a mí me gusta viajar. Aquí es cuando también entra esa parte del turismo, de los viajes, donde las personas también compran paquetes turísticos o viajan porque quieren aprovechar su tiempo libre. Muchos de los hobbies que nos gustan a nosotros o cosas que nos llaman la atención de pronto no se encuentran en nuestra ciudad y toca trasladarlos porque hay actividades que nos llaman la atención, pero no podemos hacerlas acá. Por ejemplo, a ti te gusta el deporte y te gustaría de pronto tirarte de parapente, pero en tu ciudad no se presta ese servicio. Y tú estás con la idea, Entonces, cuando ya empiezas a averiguar que en Bucaramanga, que ahí hay un servicio de parapente y cuestan tanto, entonces ya tú te vas metiendo en la idea. ¿Y qué pasa? Que para ir a Bucaramanga tienes que costearte el viaje, tienes que buscar un hotel, tienes que llamar la entidad y ahí se va formando un paquete turístico, ¿ya? Lo mismo las personas que viven en Bogotá y quieren ir al mar, quieren nadar, cambiar de ambiente, hacer deportes acuáticos, venir acá es trasladarse, es hacer un gasto, un presupuesto, un itinerario para ese aprovechamiento del tiempo libre. Entonces ahí es cuando es la importancia del turismo y de nosotros como agente de viaje identificar los momentos y
qué es lo que quiere la persona. Por eso siempre les hago el énfasis de que pregunten lo más que puedan para ver qué es lo que en sí la persona quiere disfrutar, porque tú de pronto le estás ofreciendo paseos por los museos cuando la persona lo que quiere estar es metida en la playa, o de pronto la persona lo que quiere es descansar y estar relajado, y tú de pronto poniéndolo a trotar o poniéndolo a estar paseando. ¿Ya? Miren que todos tienen gustos completamente diferentes y hay que tratarlos como tal. Entonces, ¿por qué es importante para nuestra salud mental el tiempo libre? Porque ayuda a optimizar nuestra salud, ya alivia tensiones, alivia enfermedades, renueva la fuerza, da energía, incrementa la autoestima personal y la realización personal que tienen las personas, ya. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta nosotros al momento de organizar los viajes de las personas, ver cuál es el momento de esa persona, qué motivación está presentando, qué estado emocional tiene. Ahora no es que le va a preguntar, ¿y usted cómo se encuentra emocionalmente? No. La misma persona te va a ir diciendo con sus palabras, con su forma de tratarte, el estado de ánimo que tiene, cuál es la situación que presenta. ¿Por qué? Porque estos espacios de tiempo libre o de ocio a veces son momentos de transición. ¿Qué vienen siendo los momentos de transición? Los momentos de transición son aquellos donde tú tienes de pronto, una rutina laboral, una rutina escolar, y entonces cambia, o una rutina también emocional, donde hay procesos de cambio. Entonces, ¿a qué se le llama transición? A ese proceso de que yo estaba, por ejemplo, un proceso de transición laboral, es que estabas trabajando y ya iniciaste tus vacaciones para volver a empezar tu siguiente año laboral, o en el colegio las vacaciones de mitad de año. Esa es una transición porque es por ley, por obligación, que el cuerpo necesita un descanso, ¿ya? Para poder renovarse. Porque si usted tiene clases todo el año sin parar, llega un momento en que tienes un desgaste físico y mental. De pronto ustedes que están en 11 ya lo están viviendo, y más ahora porque tienen que estar pegados a las pantallas, porque tienen el pre-IFE, tienen las clases normales del colegio. De pronto ahora estamos en paro, pero cuando tienen las clases normales del colegio y se le suman las clases de acá del programa técnico, entonces ya son muchas más responsabilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que usted tiene que parar ese fin de semana porque usted necesita su descanso. Aunque creo que los pre-IFES los tienen los sábados en la tarde, según me dijeron algunos estudiantes. Entonces, otro momento de transición, que es una persona ya cumplió con sus años laborales y se va a pensionar. Entonces, ahí hay un cambio muy importante en su rutina diaria, porque pasó de estar trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde a de pronto ya no hacer nada, ¿ya? Entonces ahí es cuando normalmente las personas que se van a pensionar ahora se les hacen actividades de salud ocupacional y del aprovechamiento del tiempo libre, para que sepan a qué se pueden dedicar y en qué pueden invertir su tiempo. Hay personas que lo toman bien y se dedican a viajar, a disfrutar de la familia, y es una felicidad para ellos de pronto ya no trabajar, pero a otros les pega muy duro. Hay personas que estaban acostumbrados toda la vida a estar trabajando y no se hallan estando en la casa, y ya se pensionaron y siguen asistiendo a su empresa, así sea a trabajar gratis o por mucho menos sueldo, porque ya no pueden devengar por ley lo que ellos antes cogían porque están pensionados, pero es porque no se hallan en la casa, ya no tienen otro estilo de vida, no cultivaron actividades de crecimiento personal durante su tiempo libre. Ya, entonces eso es un estado de transición. Otro estado de transición personal, cuando las personas se van a casar, son novios, se casan, entonces la luna de miel. La luna de miel en promedio antes duraba 3 meses, ahora económicamente no es rentable irse unos 3 meses de luna de miel, porque ¿cómo? ¿De dónde? Ni que tú viendo plata te puedes ir tanto tiempo, porque igual tienes que estar pendiente de tus negocios. Entonces, ¿qué es la luna de miel? Ese estado de transición donde la pareja se conoce,
mira las reglas del juego del matrimonio, de cómo van a ser, cómo van a repartir el dinero, si van a tener hijos, aunque eso ya se ha hablado con anticipación en la mayoría de las parejas cuerdas, por decirlo así, ya saben a lo que van, cómo se van a organizar. Entonces, son etapas que normalmente las personas viajan para encontrarse, renovarse, o sea, hacer un proceso de iniciación, por decirlo así. Lo mismo cuando una persona tiene un duelo, ya sea porque se divorció o perdió, quedó viudo o viuda porque perdió un ser querido, normalmente se hacen los viajes para pensar, renovar las energías. Entonces, eso ya es un mecanismo de defensa que nosotros usamos, eso no es que nos lo inventamos, ya psicológicamente, biológicamente nuestro cuerpo, nuestra mente necesita esos espacios para iniciar los procesos. Entonces, aquí hablamos también de que es muy importante esos espacios y nos beneficia porque actualmente todo va más acelerado, cumplimos más responsabilidades, entonces andamos estresados la mayor parte del tiempo y sobre todo ahora con este encierro y la nueva reapertura porque estamos en el proceso de la apertura. Ya entonces el aprovechamiento del tiempo libre, ya aquí están los conceptos, entonces hablamos de ese rendimiento que hace nuestro cuerpo y que nosotros como agentes de viaje tenemos que aprovechar, ¿ya? Porque en nuestros itinerarios de viaje podemos agregar ciertas tareas, porque el viaje no es solo el hotel, el viaje no es solo salir a plaza del viaje, el viaje es organizar actividades que a la persona le interesen para nosotros también lograr hacer negocios y convenios. ¿Cómo entra el turismo acá? Ya el turismo viene siendo esa reunión de esa serie de actividades recreativas donde los desplazamientos pueden ser largos o cortos y nosotros vamos a organizar esas actividades ya. ¿Y cómo se vincula eso? Ya organizando ferias, organizando eventos, promocionando deportes en ciertas ciudades, ya. Aquí ya empezamos a ver tres conceptos distintos en los tipos de clientes que vamos a aprender, donde vamos a diferenciar qué es un visitante, a qué se le llama turista, qué viene siendo un excursionista. Entonces es importante ya usted que también sepa diferenciar, porque hay paquetes turísticos que pueden ser lo mismo, pero si es un excursionista, yo tengo que ofrecerle ese mismo paquete, pero de forma diferente, porque ellos vienen con una intención. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a identificar esos conceptos que los vamos a dar aquí más adelante. ¿Qué viene siendo un visitante, un turista? ¿Qué viene siendo un visitante? Está aquí. Esta es la diapositiva. ¿Qué viene siendo un visitante, un turista y un excursionista? Esto lo hablo ahora de la geografía turística. Me voy a adelantar al concepto aquí. ¿Por qué diferenciar esto? Porque hay diferentes clasificaciones en la demanda turística que dimos la semana pasada y es importante identificar el término, ya que hay características de comportamiento, hay características económicas y sociodemográficas que hacen que las experiencias para ellos sean totalmente distintas. Y usted de pronto se puede identificar y usted me va a decir, señor, yo soy más como turista, no, señor, yo soy más excursionista. En lo personal, mi esposo y yo somos más excursionistas que turistas, porque no nos gusta estar encerrados en un hotel y normalmente programamos las actividades nosotros como hace un excursionista. Entre más conozcamos en menos tiempo, mucho mejor. Ya, o sea, ir al paso de nosotros mismos. El turista no, el turista más va en el plan de estar quedándose en un solo lugar, en el hotel, es salir muy poco, sale pero muy poco a pasear y tal, pero disfruta más de las instalaciones que de pronto que de la misma ciudad. Entonces, miren ya ahí cómo se va mirando las diferencias y de acuerdo a eso se van haciendo estrategias de marketing para diferenciarlo. Ya un visitante, un turista y un excursionista. ¿Qué se tiene en cuenta con ellos al momento de esas mediciones estadísticas, esas diferencias? Ya,
que muchos de ellos los vamos a tomar también como el término de visitantes para tener esos conceptos estadísticos. Normalmente el visitante llega a un país al donde no, o una ciudad donde normalmente no reside y tiene unas duraciones de viajes específicas. Ahí también encontramos los que son los turistas y los visitantes internacionales. Ya, entonces estas tablas conceptuales que ustedes van a encontrar aquí les va a especificar exactamente cómo diferenciarlo. ¿Qué les voy a hablar de qué viene siendo un viajero? Bueno, ¿quiénes son los viajeros? ¿A quiénes identificamos como viajeros o turistas o excursionistas? Entonces, todos los viajeros pueden ser de dos tipos, los que no son visitantes y los que sí. Normalmente quienes no son visitantes, los que son parte de la tripulación del vuelo o parte de la tripulación del crucero, personas que vienen o cambian de país porque van como refugiados o por cuestiones políticas, diplomáticos, presidentes, miembros de las Fuerzas Armadas que van por motivos oficiales, las personas que trabajan en las fronteras, los inmigrantes, que van de forma permanente porque no tienen papeles o por las situaciones legales del país. A esas personas no podemos tomarlas como turistas ni meterlos estadísticamente en esos aspectos porque la situación de pronto social en los que ellos se ven envueltos o por trabajo, o sea, no va con los motivos que van en el tránsito del turismo. ¿Quiénes vienen siendo los visitantes? Entonces, entre los visitantes vamos a tener los turistas y a los excursionistas. ¿Quiénes vienen siendo los turistas? Los turistas son aquellas personas que llegan a la ciudad y básicamente vienen con intención de quedarse, ¿ya? Y tienen un motivo principal de la visita. Pueden ser varios motivos, pero hace que esa persona se quede varios días en la ciudad. Vienen por vacaciones o recreo, vienen a visitar a los parientes y amigos, o vienen por negocios o motivos profesionales, cuestiones que tienen que ser de trabajo. Miren que aquí el concepto ya entra, como siempre les digo, ya entra esa parte laboral, porque antes no se contaba el que viniera a trabajar, no era un turista, pero ahora sí se toma, porque nuestro trabajo como agentes ahora también se mueve en el aspecto, también en el mundo de los negocios, cuando creamos eventos, congresos y, y ruedas de negocio donde ya esa parte comercial se está involucrando y nosotros ya hacemos parte de esa organización, por eso ahora se toma estadísticamente esos conceptos. Tenemos a las personas que también vienen exclusivamente a hacer tratamientos de salud y como ya les comenté antes, el turismo de salud ahora es un negocio bastante rentable. Por ejemplo, en Barranquilla se está dando bastante, donde las personas vienen de Estados Unidos a operarse. Ya, ¿por qué? Porque les sale mucho más económico. Allá una cirugía les va a costar $30,000, $20,000, que cambiándolos a pesos colombianos son 150 millones de pesos. Acá hay muy buenos médicos, acá muy buenos médicos están pidiendo auxilio, no día allá en el cuarto. Aquí hay muy buenos médicos que esa misma cirugía, pagando la estadía, porque te pagan la estadía en el hotel donde vas a tener tu enfermera y todo eso, te va a salir por 10, 12, 20 millones de pesos y vas a tener un muy buen servicio, ¿ya? Entonces, eso está dejando una rentabilidad porque es dinero que está viniendo de afuera que se está quedando acá adentro. Ya, una cirugía de nariz, una liposucción está entre 5 8 millones de pesos y tenemos muy buenos cirujanos. Y eso te incluye a ti la parte del posoperatorio. Entonces la persona pasa los posoperatorios en hoteles que actualmente se están adecuando para prestar también sus instalaciones que son adecuadas también como cuartos hospitalarios, donde los baños no son los normales que tú encuentras, sino que el baño tiene sus baranas para la persona apoyarse, tiene en las habitaciones cerca las balas de oxígeno, o sea, no que tienes la bala, sino así como en los hospitales que está la pared y sale el cable de ahí. Ya son cuartos hospitalarios, pero tipo hotel. Entonces es un negocio rentable. En Barranquilla tenemos 3 hoteles que exclusivamente se están dedicando a eso, ¿ya? Y quedan alrededor porque el negocio está muy bueno. Entonces, ¿quiénes más también? Personas que vienen por cuestiones religiosas, peregrinaciones
y otros que se queden a pernotar, que vengan de otro lado, pero que tengan diferentes motivos a los que tienen acá, ¿ya? Entonces esos turistas normalmente, ¿quiénes son? No son residentes de la ciudad, pueden ser extranjeros nacionales, pueden ser extranjeros o nacionales, pueden ser este, miembros de tripulaciones, pero que no sean residentes del lugar. Pueden ser nacionales que vivan en el extranjero y que no vivan acá en Colombia, o sea, personas colombianos que viven en España, pero ellos vienen a su país acá a visitar a su familia o a pasear, pero no viven acá. Normalmente, ¿quiénes son los excursionistas? Son los pasajeros, aquí entramos con los pasajeros de los cruceros, parte de la tripulación y visitantes que visitan la ciudad solo un día. ¿Por qué excursionistas? Porque normalmente ellos no se quedan varios días en la ciudad. Puede que a lo mucho queden 1 o 2 días, pero normalmente no. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, llega el crucero, hace el embarque en el puerto, las personas se bajan. El crucero va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en Cartagena. Las personas se bajan y son 2.000, 3.000, 4.000 personas que se bajan de ese barco y tienen 12 horas para conocer la ciudad y esa gente sale como un perro loco y algunos van para la playa, otros van a la ciudad amurallada, otros cogen un tour que los vienen rapidito, los traen hasta Santa Marta o hasta Barranquilla, que quieren conocer Tayrona. Esos son unos corre-corres de acuerdo a los itinerarios que ellos hayan escogido en el crucero. Y esos son itinerarios que ya se organizan entre las agencias de viajes y el crucero que llega, porque la persona, eso es a libre albedrío, o sea, el cliente escoge o no escoge qué va a hacer en Cartagena. ¿Ya? Hay personas que simplemente quieren coger un taxi, salir y pasear, otros sí ya tienen su plan incluido y saben que apenas que se bajen, los van a montar en un bus de Berlina y los van a traer hasta Santa Marta y así sucesivamente. Hay unos que se bajan, los llevan en avión, los traen hasta Santa Marta porque quieren conocer Tayrona y es la única vez que de pronto van a pisar Colombia. Es algo de pronto también, es asombroso porque es algo totalmente costoso, pero ellos lo cogen y lo disfrutan, ¿ya? Porque no saben ni cuándo van a volver. Entonces, esos itinerarios, o sea, ¿qué pasa? Que a las 8, el crucero va a estar hasta las 9 de la noche. A las 8:45 ya esa gente está de vuelta en el barco. Ya, después de 9 no, porque esos barcos no esperan a nadie. Si el barco se va ese mismo día, no esperan a nadie de que, ay, me quedé con una lancha para que ellos paren. No, esa gente te dejó. Entonces, a eso le llamamos excursionistas. Hay excursionistas que no vienen en cruceros, sino que simplemente van de ciudad en ciudad y hoy llegaron a Cartagena los mochileros y hoy conocí, si me gustó me quedo, si no también, nadie me está mandando, pero si estoy consumiendo, estoy dejando dinero, estoy haciendo un movimiento de divisas y de pronto son los visitantes del día que hoy tú estás aquí en Barranquilla con tu pareja y hoy quiero ir. Acabo de despertar el niño. Hoy estás con tu pareja en Barranquilla y como Cartagena o Santa Marta está ahí mismo, listo, hoy nos fuimos 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde fuimos a Cartagena, estuvimos un rato paseando por allá y nos devolvimos. Ya, sin necesidad de pronto de quedarme, pero nosotros fuimos, consumimos, paseamos y ya estamos de regreso acá. Entonces, miren ahí ya cómo vamos cambiando los conceptos. Aquí hay unos textos más completos, entonces ya ustedes lo leen de forma personal. Y los cuadros comparativos, el cuadro comparativo que te define qué es un turista excursionista y cómo se diferencia. Aquí les puse los dibujitos como para que vean la diferencia de qué les ofrece uno, porque es importante el marketing. El turista de pronto te está buscando una cama, el excursionista ya es más libre de una hamaca, de un camping. Normalmente el turista es más urbano o más de hotel. El excursionista le gusta más el espacio rural, el espacio natural. Los turistas normalmente también los vas a encontrar en grupos. Los excursionistas los vas a encontrar de pronto en parejas o normalmente también viajan solos.
¿ya? Entonces, son pequeños conceptos que debemos a tener en cuenta al momento nosotros de hacer el marketing. ¿Por qué? Porque va a haber tareas que usted me va a tener que socializar, entonces yo te voy a decir, por ejemplo, Dayana, en tu paquete turístico, tú me hablaste de que van a visitar los museos y después van a tener deporte de aventura. ¿A quién te estás enfocando? Porque tú normalmente, tú dices que aquí va a ir la familia, pero aquí van a haber niños, entonces tú me tienes que decir, no señor, normalmente esta familia va a ser de tipo excursionista o va a ser de estilo mixto, porque les gusta descansar en el hotel, pero quieren salir y quieren tener actividades donde los niños se diviertan y que ellos conozcan y disfruten. Ya, entonces ya usted ahí me está hablando ya en otro estilo, con otra jerga, un vocabulario más técnico. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ya metiéndonos con la geografía normal de por qué tenerla en cuenta, por qué es importante nosotros en el turismo aprender de geografía. Ya aquí en geografía turística vamos iniciando, aprendiendo que con el turismo, la geografía turística inicia más que todo en el siglo XVII, es algo bastante reciente, ya. Pero el turismo en masa, ese que nosotros vemos ahora, prácticamente está ahora con el siglo XX. ¿Qué propició de pronto que nosotros empezáramos a tomar en cuenta el turismo metido en la geografía o que se tomara en las estadísticas geográficas los conceptos de turismo? El hecho de que la gente empezó a viajar más. ¿Y en qué momento se propició eso? Cuando más... Tarde, perdón por la tardanza. Listo, no te preocupes. ¿Qué propició más que todo esto? La revolución industrial. ¿Qué hizo que la revolución industrial, señor? Pero eso se dio en Francia y ahí luchamos por nuestros derechos y el derecho al voto y la mujer y toda la revolución industrial de las fábricas y de los nuevos materiales aleatorios. No, no fue solo eso, sino que también se luchó por los derechos laborales de las personas y sus condiciones de trabajo, donde también se les permitió a ellos, a las personas que, oye, no eran esclavos, son personas a las que se les tenía que pagar y que ellos debían de cumplir un horario decente, no como se les tenía que, o sea, entraban a trabajar y salían 11, 12 de la noche o no sabían a qué hora iban a salir y no tenían descanso. Entonces ahora sí, y que cada trabajador después de un tiempo tiene derecho a sus días de descanso y tiene derecho a sus vacaciones, ¿ya? Y entonces ahí ya venían los contratos laborales legales. Eso se originó con la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya hubo un cambio en el comportamiento del viajero, donde no solo viajaban aquellas personas que tenían plata, que eran los jefes o los de alta sociedad, ya la clase media, la clase obrera empezaba a movilizarse, a también a disfrutar de vacaciones, ¿ya? Entonces ahí ya empieza el turismo en masa. Entonces, ¿qué pasaba? Que nace el producto del viaje de descanso o de ocio para las clases medias, ¿ya? Cuando hablamos de la geografía turística, ya empezamos en el concepto como tal a escuchar de él en Colombia a partir ya de los años 80. Y aquí normalmente se estudiaba el turismo solo desde la parte económica. ¿Qué se tenía en cuenta de pronto en ese tiempo? De cuántas personas llegaban al país, a qué ciudades iban, cuánto dinero gastaban en promedio o cuánto dinero quedaba en general en la ciudad. Se hablaba simplemente si era rentable o no. Ya, ya con los cambios, ya con el tiempo en la geografía turística, espérate ahí que no sé si estoy presentando, sí. Ya con la geografía turística ya hay otras visiones y se empieza a ser más específico, no solo en la parte económica, sino que se empiezan a ver, a evaluar los diferentes lugares, ¿ya? Y a mirar cómo esa geografía turística va estudiando los procesos como lo hacemos ahora. ¿Qué se estudian esos procesos en el concepto de geografía turística? Porque hay algo que se llama geografía turística y geografía del turismo.
Entonces, en la geografía turística ya vamos estudiando procesos y ahí nosotros también entramos como agente de viaje, porque esos datos que nos revelan esos estudios son los que nosotros usamos para crear los programas, los itinerarios, para crear las ofertas, mirar cuál es el mercado al que vamos a ir a enfocarnos. Entonces, ¿qué nos describen esos procesos, esos destinos? Los recursos y los viajes turísticos, las operaciones turísticas que podemos prestar, si hay infraestructura o no. También nos permite mirar los lugares itinerarios, si el espacio geográfico que les dije que es el lugar, se presta también para crear hoteles, que si hay parques temáticos, qué itinerarios o qué rutas puedo formar que me quede cerca, que me quede lejos, que a la persona le interese. En la parte de los paisajes, el sistema socioecológico, si es una reserva, si es un parque, si es un bosque primario. Y en la parte de mercado, de marketing también, el tráfico de turismo, quiénes son los que vienen, normalmente a quién está enfocado, si a turistas o a excursionistas, y el núcleo receptor que viene siendo esos sectores del turismo en que trabajan, que se mueve, que se ofrece. ¿Por qué se tiene en cuenta el tráfico del turismo si es turismo o excursionista? Porque entonces todo lo formado en el marketing se va a relacionar a lo que le vamos a ofrecer. Por ejemplo, el tráfico de turismo que tenemos en Cartagena es un tráfico más de turistas, playa, hoteles. Y el tráfico de mercado que tenemos más hacia Santa Marta es un tráfico de excursionistas. Ya, aunque es un tráfico mixto también, pero es más hacia excursionistas porque las personas van más hacia la Sierra Nevada, los campings, las playas naturales. Nosotros de pronto no vemos esa diferencia y no lo notamos porque de pronto ustedes están acostumbrados, si van a Santa Marta, van al Rodadero, o díganme qué otros nombres de playas conocen en Santa Marta aparte del Rodadero. Pues ya sé cuáles son las que me van a decir. Aparte de Taganga, Playa Grande, Playa Blanca, díganme. ¿Quién me dice? No saben. Bueno, las playas esas que les nombré son las básicas en Santa Marta, pero tenemos el Parque Nacional Natural Tayrona, donde tenemos Neguanje, Bahía Concha, Granate, Cabo Cañaveral, Cabo San Juan, Arrecife. Ajá. Entonces, ya por eso hablamos de algo mixto, porque cuando ya tú te diriges a ese tipo de playas, no es playa donde vas a tener la comodidad del que te está vendiendo el coquito frío, la que te va a hacer las trencitas. Ya aquí son playas solitarias, donde a pesar de que entra una cantidad de gente a ese parque, o sea, ese parque es tan grande que, o sea, tú eso te encuentras solo, ¿ya? Y donde si quieres una botella de agua, si no la llevaste, te toca caminar hasta 40 minutos a alguien que te vende una botella de agua y no te la va a vender en 500 ni 1000 pesos, la botellita de agua te vale 5000, ¿ya? Entonces son aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de a qué enfocarnos en el mercado. Tenemos también en la parte de la geografía del turismo, qué se tiene en cuenta en el momento de la estadística y qué es lo que predomina. Y aquí ya empezamos a describir esas actividades. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Arquitectura, que viene siendo la infraestructura, la cartografía, que ya viene siendo en el aspecto de las señalizaciones, la geografía como sistema o parte política, oceanografía y el turismo, que es lo que viene entrando. Ya, normalmente, ¿qué hacemos con esas estadísticas? Hacemos los productos, miramos qué espacio de la actividad turística ocupa el territorio y cómo se hace para satisfacer las necesidades que tienen las personas. Gracias a esto sabemos si necesitamos invertir en más hoteles. Miren, cuando nosotros hablamos en la ciudad de las inversiones que vienen extranjeras o algo, no es que cualquiera viene y voy a hacer un hotel 5 estrellas aquí con 300 habitaciones, no. Esas personas ya vienen con estudios previos de rentabilidad para ver si sale rentable construir hotel. Entonces a veces uno dice, oye, pero es que andan construyendo centros comerciales por todos lados. Sí habrá gente para que compren esos centros comerciales.
Entonces, eso no es que voy a hacer un centro comercial y listo, ya no. Ya esos vienen con estudios preestablecidos, midiendo quiénes son los posibles clientes, de dónde saldría la gente a comprar, cuánto gastarían en promedio, para qué estrato va ese centro comercial, ¿ya? Entonces ya estudios preestablecidos gracias a esas estadísticas. Lo mismo pasa en turismo. Si necesitamos más hoteles, entonces se dan permisos para, para construir hoteles. Hay a veces franquicias que en ciertas ciudades les toca esperar años por un permiso. De pronto ellos tienen el lote, pero les toca esperar años por un permiso para poder iniciar construcciones, porque de pronto la demanda turística en ese lugar todavía no es muy alta y no es rentable para ellos, ya sea porque es el permiso de la ciudad. A veces ellos sí saben que para ellos es rentable porque es una ciudad bastante grande, pero dándole equilibrio al sector turístico, entonces no se les da el permiso todavía para construir, a menos que haya a menos que haya una necesidad alta de la demanda, que diga, bueno, ya está llegando mucho más gente que hace 5 o 6 años, ya es necesario que ahora se creen más hoteles o más centros de convenciones para poder alojar a estas personas. Entonces, todo eso se hace con base a estudios previos, no es que sí porque sí. Entonces, ya aquí vinimos con los conceptos. ¿Hacia dónde me voy a ir? Me voy a ir hacia esa importancia de la geografía del turismo. ¿Qué vamos a hablar acá o qué vamos a entender? ¿Qué es la importancia de esa geografía del turismo? Vamos a hablar el por qué es importante para nosotros como agente de viajes o como guía saber de geografía. Entonces nos vamos a ir a los conceptos básicos de qué es la geografía. Es la ciencia que se encarga de analizar la relación del hombre con el planeta en el que vive. En estos momentos el planeta Tierra. Y tenemos, y cómo se ubica también él, por aquí alguien está entrando, y cómo se ubica él también en el lugar en el que vive. ¿Cuáles son los principios básicos de la geografía? Localización, descripción, comparación y causalidad. ¿Qué viene siendo la causalidad? El efecto de nosotros en ese lugar, ¿ok? ¿Qué hace la geografía? Normalmente la geografía cuenta con diferentes recursos que permiten a lo largo de la historia de la humanidad, porque la geografía ha sido una de las primeras ciencias, así como la filosofía, en donde había que organizar la información que teníamos de dónde estábamos ubicados. De pronto la filosofía te decía quién soy y qué hago aquí y cuál es mi meta en el universo, bla, bla, bla. No, la geografía diferencia, que también fue una de las ramas originales del conocimiento del ser humano, era dónde estoy, cómo me ubico, hacia dónde me voy, ¿ya? Entonces, ¿dónde estoy yo en el lugar? Entonces, en los primeros mapas que se hacían, como muestra acá en el dibujo, el mapa siempre ha sido esos elementos más importantes en el trabajo geográfico, y ahí es cuando también conocemos la cartografía, que es esa parte de la geografía que se encarga de la creación de los mapas, del trazado de los mapas geográficos. ¿Para qué se utilizan los mapas? Miren, algo indispensable de usted como agente de viajes, que siempre se lo digo a mis estudiantes: capacítese, aprenda a leer mapas, aprenda a identificar mapas, aprenda a moverse con un mapa. Ahora tenemos la facilidad de tener mapas digitales, listo, el mapa te muestra tú por dónde vas, pero tú tienes que capacitarse en aprender las convenciones, en saber el significado de los mapas. Y eso es muy bonito, no es una carrera, pero sí son capacitaciones, cursos o lecturas propias que usted puede hacer de cómo saber utilizar un mapa. Ya, normalmente sabemos que los mapas son trazados bidimensionales en una hoja y te muestra la Tierra en forma plana. Ellos te representan diferentes características, que el clima, el mapa político, mapa de población, de ecosistema. Ya. Actualmente, gracias a Dios, también contamos con sistemas satelitales o digitales que nos ayudan también a tener todavía información mucho más específica
de la Tierra y no importa dónde estemos, pero vamos a tener información en vivo, que son y eso es gracias a los GPS, a los sistemas de información geográfica, ¿ya? Que son recursos activos y que actualmente también tenemos que saber manejar, porque muchos de los hoteles, muchos de la parte del comercio, ya tú le das clic a la dirección y ellos te muestran dónde está ubicado. Ya no era antes coger el directorio y llamar a preguntar dónde era la dirección, de que si estaban abiertos y preguntar qué menú servían, ¿no? Ahora con un mapa digital, tú pones el nombre y ya te aparece la dirección, tú le das clic a donde está el icono del lugar, si, ya te sale si es un restaurante, un bar, un café, y le das clic, te abre la página y en la página ellos te muestran de todos los platos, el menú, cuánto cuesta, cuánto no cuesta, qué eventos hacen y ta. O sea, un sinfín de información. Eso también compite con nosotros porque una persona cualquiera puede hacerlo. Ya, la diferencia está en nosotros, el servicio al cliente que vamos a prestar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? En la parte de ese turismo, de esa geografía que tenemos en cuenta, esa parte social y cultural. Los mapas nos ayudan a ubicarnos, pero en la parte del paisaje geográfico tenemos 5 aspectos en los que se va a mover el turista o el excursionista. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Esos 5 paisajes, tenemos el paisaje natural, que más hacia el excursionista. El excursionista te va a ir a hacer camping, te va a ir a explorar, a pasear de forma independiente. El turista de pronto te va a un hotel que quede en ese lugar a descansar, de pronto a disfrutar del paisaje, pero hasta ahí. Tenemos el paisaje urbano, que muchas veces las personas no toman como el turismo urbano, que es el de visitar una ciudad, o listo, me voy a ir para Nueva York, quiero ir a San Francisco, quiero conocer Tokio, o sea, para el gusto, los colores y los lugares también de las personas. Otro de los paisajes es el rural, la parte del campo, el industrial, y tenemos el paisaje humano, que es cuando de pronto las personas o los clientes les llama más la atención la interacción de la cultura del lugar. Un ejemplo de eso, aquellos que les gusta viajar a la India, a conocer la cultura, la comida, la gastronomía, ¿ya? Entonces, muchos de los aspectos de la geografía que nosotros vamos a tocar va a ser también enfocado al manejo de los mapas, porque es el que va a ayudar al turista a ubicarse de la mejor manera en un sitio. Porque es importante y recomendable también, como los obligo a ustedes, que se capaciten en eso, porque muchas veces usted va a estar acá en Barranquilla y su cliente va a estar por allá en la China o por allá en la Porra, y va a pasar que de pronto tiene algún inconveniente y él allá no tiene quien lo ayude, y es usted desde acá con un mapita o con su sistema digital, dame tu ubicación, y entonces ya usted es el que lo va a sacar del apuro de pronto que él presentó. ¿Ya? Entonces son aspectos que ténganlos en cuenta. De pronto yo soy muy drástica, pero se presentan situaciones en todo momento que uno no sabe. ¿Ya? Y si yo se los digo es porque ya en algún momento yo tuve alguna experiencia o vi a alguien pasando por esa situación. Ya, cuando ya hablamos de la geografía, empezamos a mirar esos factores de localización territorial y empiezan ciertos conceptos ya a tener en cuenta. Ya, por ejemplo, aquí hay un mapa diferencial. No les doy todas las diapositivas porque ustedes también tienen que leerlas. Sobre las diferencias de qué es la geografía turística y qué es la geografía del turismo. Entonces vamos a mirar que la geografía turística se va más hacia la estadística, haciendo estudios hacia los lugares que tienen potencial o atractivos turísticos, el uso del espacio, cómo se va a usar o cómo se usa. Ya aquí ya se indagan las variables que pueden afectarnos en el territorio, y en la geografía del turismo ya miramos los espacios en que se desarrolla, cómo se mueven, qué impacto tiene de pronto el hecho de que se creó el hotel o de que abrimos esta playa para el público, etcétera, etcétera. Tenemos ya los conceptos, aquí sí voy a hablar por encimita de cuáles son los conceptos que usted tiene que saber manejar, que es los conceptos del mapa, como les dije yo. Entonces aquí les hice un resumen explicando qué significa el mapa, qué son las convenciones, para que usted por favor vaya leyendo
las partes de un mapa también. Esto lo saqué básicamente, esto es información de quinto grado de primaria. Este temita aquí lo resumí, pero este es un tema que vamos a ver más adelante de forma profunda, que es el uso horario. ¿Qué viene siendo el uso horario? El uso horario es ese concepto que proviene de geografía que consiste en nuestro mapa dividirlos en 24 zonas horarias y de acuerdo con esas líneas imaginarias nos da una ubicación y cada país maneja su zona horaria. Ya, ¿qué hacen esos usos horarios, esas zonas horarias? Normalmente nos hacen referencia al manejo del tiempo en ciertas ubicaciones, o sea, en una parte del mundo, ¿ya? Todos los países manejan un uso horario eh, distintos. ¿En qué sentido? A ver, ¿dónde está la imagen? Se me perdió. Que, por ejemplo, con estas líneas imaginarias, no, este no está. Vamos a coger este. Con esta línea imaginaria, todos los países que queden en esta zona horaria van a manejar los mismos horarios que estos que manejan una hora menos a estos que manejan una hora más. ¿Ya? Entonces es importante nosotros saber usar los planiferios o los mapas de uso horario para identificar también qué hora es en tal país, porque es importante que nosotros sepamos manejar el mapa de los usos horarios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a tocar organizar viajes, esos viajes van a tener escalas. Estos usos horarios se manejan también de acuerdo a la ubicación geográfica del lugar. Y eso que nos lo dan los meridianos y los paralelos, que son las líneas imaginarias en las que dividimos el planeta. Estos conceptos están acá. Entonces, esas líneas, esos meridianos y esos paralelos nos van a permitir aprender más adelante de que si yo tengo que ser consciente del horario que hay en Alemania, yo mandé un cliente para Alemania y le digo, no, tú vas a llegar a las 3 de la mañana, pero tú tienes que decir 3 de la mañana, hora colombiana. Entonces yo ubico a Alemania en el planiferio, cuando yo estoy haciendo mis cálculos, aquí está Colombia y por acá está Alemania, entonces yo cuento cuántas horas de diferencia son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que si yo digo que él llega a las 3 de la mañana, hora colombiana, 7 horas después yo le tengo que sumar la hora de Alemania, porque yo no puedo ponerle una escala a él que me va a decir, no, tú llegas a las 3, pero tu escala, tu siguiente vuelo sale a las 5 de la mañana hora Colombia. Y eso allá a las 5 de la mañana hora Colombia, cuando él llega a Alemania, que va a llegar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que de 3 a 5 solo hay 2 horas. Quiere decir que cuando él llega a Alemania ya ha perdido el vuelo de la escala o tiene muy poco tiempo. Entonces hay que saber hacer esos cálculos. ¿Y cómo se hacen esos cálculos? Manejando los usos horarios. ¿Por qué es importante saberlo? Porque nosotros no podemos jugar con el dinero ajeno ni con el nuestro. Que ya perdiste tú el vuelo por no saber planificarlo, porque la escala le hiciste, tu vuelo llegó a las 11:45 de la noche y tu siguiente vuelo sale a las 12:30 y es internacional. Sabes que vas a perder el vuelo porque tienes que pasar por el tránsito a volver a pasar tu pasaporte. Si es una aerolínea diferente, no vas a alcanzar a hacer ese transbordo. Si es de pronto con la misma aerolínea, ellos te pueden colaborar en ese tránsito, que puede que sí, como puede que no. O puede que tú pases, pero tus maletas no lleguen. Entonces son aspectos a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta entre una escala y otra que mínimo esté de 4 horas para que la persona descanse si el vuelo anterior fue muy largo, porque entonces no le va a dar tiempo de comer, de ir al baño, de estirar las piernas. Y eso también nos va a generar a nosotros otros tipos de aspectos que ahora se los voy a, o unos síntomas que tienen unos nombres específicos. Entonces es importante, por eso, aquí no se los voy a leer exacto, pero o sea, les estoy comentando. Entonces los meridianos y paralelos son conceptos que usted también tiene que aprender de geografía. Ya sabemos que los meridianos son esas líneas verticales que nos dividen el planeta en oriente y occidente. Sabemos que después del meridiano cero, o sea, es el principal, que es el que tomamos de referencia, pero toda línea
toda zona horaria que esté hacia esta derecha del mapa, sabemos que es una hora más en nuestra zona horaria, y si nos estamos devolviendo es una hora menos, ¿ya? Entonces, tener en cuenta porque eso también incurre en las fechas. Vas a viajar al futuro, vas a viajar al pasado. Hay vuelos que van a tener de pronto, tú vas a decir, oye, pero ven acá, yo llego mañana y aquí tiene fecha de hoy. ¿Y por qué? Ya, si yo estoy viajando, estás viajando hacia atrás y allá todavía no ha pasado las 24 horas, entonces te están devolviendo. Entonces a veces esos enreditos también con las fechas se debe al uso horario, entonces hay que saber manejar todos esos tiquetes, todas esas escalas y esos transbordos en los aeropuertos. Tenemos los paralelos, que son las líneas horizontales que dividen al planeta en Oriente y Occidente. Acá el uso horario lo determinan los meridianos, pero ¿qué afecta de pronto aquí el uso horario en estas líneas paralelas? Puede afectar un poco si es invierno o si es verano. Ya sabemos que cuando tenemos el solsticio de verano, hay países que adelantan su reloj para tener más beneficios de la luz solar, y hay países que cuando es invierno, cuando es invierno lo adelantan, y cuando es verano, lo dejan quieto o lo atrasan, ya para aprovechar más la luz del sol. Entonces eso también afecta un poquito la zona horaria que debería tener ese país con respecto a uno que está en su misma franja, pero de pronto más abajo, ¿ya? Entonces es un poquito enredado ahora, pero cuando ya usted lea y lo demos a profundidad, usted va a aprender a trabajarlos. Aquí también los paralelos más que todo nos ubican es en la parte geográfica del planeta. Entonces aquí ya tenemos representaciones y ejemplos. Ahora, gracias a esto, ¿qué situaciones podemos identificar o que se nos pueden presentar? Cuando nosotros viajamos, no por la duración del viaje, porque el viaje es bastante largo, si nos da algo que es muy, no es por la duración del viaje, es por la cantidad de zona horaria que atravesamos, da algo a los viajeros, nos da algo que se llama el desfase horario, y usted de pronto en algún momento lo va a vivir, y la primera vez siempre es más pesado porque el cuerpo no está acostumbrado de pronto al cambio de horario de forma tan brusca, ya de que usted llegó y aquí salió de noche, y cuando llegó allá al siguiente lugar, al siguiente país, allá apenas iba a empezar la noche, y entonces usted está programado es como para ya despertarse. ¿Y qué pasa? Que si allá va a ser de noche, usted tiene que llegar a dormir y el cuerpo no te responde a eso, o lo contrario, tú saliste de día y llegaste allá de día cuando debería de ser de noche, entonces tu cuerpo está preparado para dormir, no quieres hacer nada, estás súper cansado. Eso te genera también unos síntomas aparte, como problemas para conciliar el sueño o cansancio durante todo el día que te la pasas con sueño, confusión, sensación de malestar, irritabilidad. Entonces, eso se debe al cambio de las zonas horarias, ¿ya? Entonces, tanto si va para derecho, si va para izquierda. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque al organizar rutas turísticas internacionales, rutas de viajes internacionales, nosotros tenemos que prever esos momentos de descanso y esas situaciones que se nos van a presentar con los clientes, con los viajeros. Entonces, hay que saber, no, ¿quiénes son los sabios? Hay nosotros los que estamos organizando. De pronto tú vas a ser el guía, pero tienes que estar consciente porque a ti también te va a pasar de que si llegamos en la noche y para nosotros nuestro cuerpo apenas se está activando, lo ideal es mandar a todo el mundo a dormir y descansar así uno no pueda, pero hacerlo para poder esperar el amanecer y adaptarnos al cambio de horario de esa ciudad. ¿Por qué? Porque eso no transcurre de la noche a la mañana, normalmente se pasa, uno se adapta hacia el tercer día de estar en el lugar, es cuando ya empiezas a adaptarte al cambio de horario. Y vuelve y te da cuando te devuelves, que llegas a tu país y ahí vuelve y te da, entonces al tercer día es que ya te empiezas a adaptar.
Entonces no es que vas a durar 3 días poniendo a la gente a hacer nada, sino que de pronto esas actividades más pasivas o de pronto más activas que necesitamos para adaptarnos se pueden poner en los horarios en que de pronto necesitamos que la gente esté despierta o que la gente esté más activa, o sea, que esté más pilosa para ayudarlos a ellos en esa transición. Entonces, por eso es importante saber y manejar estos conceptos. Ya. ¿Qué otros conceptos usted tiene que aprender? Conceptos de qué es un continente, conceptos de saber las definiciones de cuáles son los continentes que tiene nuestro planeta, conceptos también de qué es un océano, qué es una playa, qué es un mar, cuál es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Por qué es importante estos conceptos? También los conceptos de qué es un estado, qué es una ciudad, y esos conceptos de ubicación, porque hay viajes que son transatlánticos, hay viajes que son intercontinentales y tienen su significado diferente. Entonces, dígame cuál es la diferencia entre un transatlántico y un viaje intercontinental, un viaje internacional. Ya, es importante porque muchos de estos aspectos es vocabulario que se va a manejar en las aerolíneas cuando usted compre un tiquete. Entonces, es cultura general porque yo tengo que aprenderme los países del mundo en general. No todos te los vas a aprender, imposible, o de pronto sí, pero saber identificar cuáles son las capitales principales de ciertos países. ¿Por qué? Porque en muchos vuelos hay unos tráficos aéreos y hay aeropuertos específicos que sirven para transbordos, para viajar. Hay unas rutas específicas para transbordo y yo tengo que saber identificarlas. Eso me hace generar a mí saber cuándo usar un vuelo directo, cuándo usar un vuelo de escala. No todos los aeropuertos se prestan para transbordos. Hay aeropuertos que son internacionales donde el país tiene de pronto 30 ciudades, por ejemplo, Colombia tiene 32 departamentos, pero solo tiene 5 aeropuertos internacionales donde llegan todos los transbordos, ¿ya? Y así pasa con el resto del país, entonces hay que saber identificarlo. Cada país, cada ciudad tiene su aeropuerto y su aeropuerto tiene un nombre y ese nombre no es el famoso Ernesto Cortizo, o sea, cada aeropuerto tiene un código, así como las placas de los carros, ¿ya? Y esos códigos usted se los termina aprendiendo sí o sí, porque es lo que se maneja al momento de hacer las reservas. Aeropuerto tal, Barranquilla, BAQ, y entonces ese es el código que te va a salir en el tiquete de viaje, va a estar en el tiquete de tu maleta, va a estar en tu reporte, ya, entonces es importante todo eso. Cuando usted que va a Estados Unidos, no, que voy a llegar al aeropuerto de Nueva York, ¿a cuál de los dos aeropuertos? A los JFK, listo, Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Hay aeropuertos que el nombre coincide con las iniciales, hay otros que ni por ahí. ¿Ya? Entonces, cuando usted reserva, que está viendo la pantalla y te salen todas las placas de los aviones y te salen los códigos de los aeropuertos, hay que también ser conscientes y aprendérnoslos o saber buscarlos también en la plataforma para aprendérnoslos porque facilita nuestro trabajo. Con respecto a las referencias geográficas de las distancias en los mapas, las escalas, los paralelos, los meridianos, a veces hay situaciones que se presentan. El ejemplo que siempre doy es ese que vimos en televisión, que fue muy famoso ahora en el Mundial de Rusia, de una pareja de recién casados que viajó a Rusia en su luna de miel y ellos reservaron un hotel. Y aparte habían comprado también todas las boletas para asistir a los partidos de Colombia. ¿Qué pasó cuando llegaron a Rusia? Se dieron cuenta de que el hotel estaba a 48 horas de distancia. Rusia es bastante grande. Y 48 horas de distancia del lugar del hotel a donde jugaba la ciudad residencia del equipo de Colombia, o sea, era un gasto enorme. Entonces prácticamente perdieron mucho dinero porque en los primeros días ellos tratando de trasladarse desde el hotel hasta la ciudad, o sea, era muy engorroso y total, prácticamente se quedaron sin plata y fue una noticia internacional, o sea, fue una noticia acá viral en Colombia porque fueron los periodistas los que le colaboraron como para conseguirles un hotel. No pudieron conseguirle hotel ahí en la ciudad donde jugaba Colombia, sino una familia que los acogiera
porque ya todos los hoteles estaban llenos, ¿ya? Y ellos ya habían pagado, no podían cancelar reservas ni nada, o sea, no les devolvían dinero. Entonces, una de las anécdotas también es porque ellos no usaron agentes de viajes, ¿ya? Hicieron todo por sí solo. Entonces, de pronto usted como agente de viajes no va a incurrir en ese oso, pero sí saber medir en los mapas las escalas, las distancias, y eso se aprende con cultura general, para que de pronto usted no le pase esa situación, ¿ya? Entonces es importante esos conceptos. Esos conceptos no es que yo se los voy a dar y apréndaselos, no. Eso ya tiene que nacer de usted mismo. Y si usted no lo hace, la misma vida, si usted se va a dedicar a esta carrera, te va a estrellar contra la pared en algún momento que te va a hacer ir aprendiéndotelos, quieras o no quieras. Señores, ¿alguna pregunta? Hasta aquí la temática de hoy. Voy a detener la grabación.